Este es Evan Mercer y ha pasado un mes desde mi última grabación. 30 días desde que Mason y yo nos instalamos en el campamento maderero del norte de Arizona. Dejé de hacer grabaciones diarias porque la supervivencia consumía toda mi energía. Pero he vuelto ahora porque el invierno está aquí y lo está cambiando todo. Es finales de noviembre, día 60 desde que comenzó el brote. Y necesito contaros sobre el último mes porque el frío está haciendo lo que las balas y las barreras no pudieron. Está matando a los infectados más rápido que el virus. Pero también está intentando matarnos a nosotros, y no estoy seguro de qué amenaza ganará. Principios de noviembre comenzó tranquilo, solo Mason y yo en el campamento maderero, trabajando en la preparación para el invierno. La elevación aquí es de unos 2.280 metros, y sabíamos que la nieve llegaría. Podía sentirlo en el aire, cada mañana más fría. Pasamos la primera semana aislando el barracón, tapando huecos con periódicos viejos y trapos que encontramos en los cobertizos de suministros, asegurándonos de que la estufa de leña funcionara correctamente y que el conducto de humo estuviera despejado. Cortábamos leña todos los días, apilándola bajo el porche cubierto hasta que tuvimos cordones de troncos partidos listos para quemar. El trabajo era interminable y agotador, pero nos impedía pensar demasiado en todos los que habíamos perdido. La primera nevada llegó el día 37, una mañana de principios de noviembre. Cuando me desperté con un manto blanco cubriéndolo todo, solo unos centímetros, pero era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Un recordatorio de que nos adentrábamos en meses de frío con suministros mínimos y sin un plan de respaldo. Mason y yo nos quedamos fuera del barracón viendo caer la nieve, y ninguno dijo lo que ambos estábamos pensando: que podríamos no sobrevivir hasta la primavera. La temperatura esa semana se mantuvo entre los 6 bajo cero por la noche y los 4 grados positivos durante el día. Suficiente frío para que quemáramos leña más rápido de lo que había calculado. La caza se convirtió en nuestro principal objetivo porque la comida enlatada del refugio de caza no duraría 3 meses para 2 personas. Mason tenía entrenamiento militar de supervivencia y sabía rastrear y cazar, habilidades que nunca necesité en mi antigua vida en Phoenix. Él me enseñó a leer las señales en el bosque, huellas de venado y excrementos de alce, y los lugares donde los animales se acostaban. Encontramos senderos de caza a menos de 2 kilómetros del campamento y establecimos posiciones de observación, pasando horas en el frío, esperando un disparo que no podíamos permitirnos fallar porque la munición era preciosa. El día 42 conseguimos nuestro primer alce, una hembra que bajó por un sendero al amanecer. Mientras estábamos escondidos detrás de un tronco caído, Mason hizo el disparo con su rifle y la derribó limpiamente. Y pasamos las siguientes 6 horas desentrañando el animal y acarreando la carne de vuelta al campamento en múltiples viajes. Nunca antes había descuartizado algo más grande que un pez, y el trabajo fue brutal. Mis manos cubiertas de sangre y mi espalda gritando por cargar cargas de 45 kilos a través del bosque. Pero ese alce nos dio quizás 90 kilos de carne. Suficiente proteína para durar semanas si la preservábamos. Ahumar y secar la carne se convirtió en nuestra rutina diaria. Mason sabía cómo construir un ahumadero usando uno de los cobertizos de suministros, colgando tiras de venado sobre fuegos bajos de madera verde que creaban humo espeso. Trabajábamos por turnos manteniendo los fuegos. El olor de la carne ahumando llenaba el campamento y hacía que mi estómago gruñera constantemente porque racionábamos todo. Por la noche, comíamos pequeñas porciones de carne fresca cocinadas en la estufa de leña, las primeras comidas reales que habíamos tenido desde que nos establecimos aquí. Y
por breves momentos se sentía casi normal. Alrededor del día 45, comencé a notar algo sobre los infectados. Los veíamos ocasionalmente en el bosque. Individuos solitarios deambulando entre los árboles o pequeños grupos moviéndose lentamente por los claros. Pero ahora eran diferentes, más lentos de lo que habían estado en octubre. Sus movimientos rígidos y torpes, como si el frío les estuviera afectando. Una mañana, encontré a una mujer infectada quizás a unos 180 metros del campamento, simplemente inmóvil contra un árbol. La observé durante 10 minutos y apenas se movió, sus ojos nublados mirando a la nada. Cuando le disparé, cayó sin la respuesta agresiva habitual, como si el frío hubiera embotado lo que sea que los impulsaba a atacar. Mediados de noviembre, trajo una nevada intensa, 45 centímetros durante 3 días, que enterraron el campamento y dificultaron todo. Los caminos desaparecieron completamente bajo la nieve. Cualquier posibilidad de viajar en vehículo desaparecida hasta la primavera. Ahora estábamos verdaderamente aislados, cortados del resto del mundo por el invierno, las montañas y nuestra propia elección de quedarnos aquí. Mason lo manejó mejor que yo al principio. Había hecho entrenamiento de supervivencia invernal en el ejército y sabía cómo vivir en estas condiciones. Pero podía ver cómo el aislamiento también le pesaba a él. El dolor por Hannah regresaba durante las largas y oscuras tardes cuando no había nada que hacer, excepto sentarse junto a la estufa y pensar. Comencé a hablar solo durante el día cuando Mason salía a revisar las trampas. Conversaciones completas sin nadie allí, y sabía que era una mala señal, pero no podía parar. El silencio en el campamento era opresivo. Solo el viento en los pinos y el ocasional crujido de una rama rompiéndose bajo el peso de la nieve. Sin voces, sin motores, sin señales de civilización humana, excepto el humo de nuestra chimenea. Algunos días salía afuera y gritaba solo para oír un sonido que no fuera natural. Y Mason nunca lo comentó, probablemente porque lo entendía. Manteníamos vigilancia de radio cada tarde, escaneando frecuencias en el receptor a pilas que habíamos rescatado de la oficina del campamento. Nada más que estática en la mayoría de los canales. Estallidos ocasionales de ruido, que podrían haber sido una transmisión, pero que eran imposibles de entender. Seguía esperando que escucháramos algo, una prueba de que existían supervivientes organizados en algún lugar. Pero semana tras semana solo nos dio silencio. El mundo parecía muerto, congelado y vacío, y éramos 2 hombres intentando sobrevivir en su cadáver. El día 52 cambió las cosas. Estaba en la cresta sobre el campamento recolectando leña, cuando vi humo elevándose desde el sur, quizás a 3 kilómetros de distancia. Abajo en el valle, el humo significaba fuego, y el fuego significaba gente. Alguien más vivo y sobreviviendo por aquí. Marqué la ubicación y corrí a decírselo a Mason y pasamos 1 hora discutiendo si investigar o no. Mason era escéptico. Dijo que otros supervivientes podían ser peligrosos, pero yo argumenté que necesitábamos saber quién estaba ahí afuera. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Nos acercaríamos con cuidado y observaríamos antes de hacer contacto. Día 55, caminamos hacia el sur, hacia donde había visto el humo, moviéndonos en silencio por el bosque y permaneciendo alerta ante las amenazas. El humo provenía de un acantilado donde un sistema de cuevas se abría en la ladera de la montaña. Un refugio natural que alguien había fortificado con rocas apiladas y un fuego construido justo dentro de la entrada. Observamos desde la cobertura durante 2 horas, turnándonos con los binoculares, y finalmente vimos movimiento. Una mujer emergió de la cueva, delgada y harapienta, vestida con capas de ropa rota y moviéndose como si cada paso le doliera. Mason quería irnos. Dijo que una persona más significaba estirar aún más nuestros escasos suministros.
pero yo no podía abandonar a alguien que claramente se estaba muriendo de hambre. Nos acercamos abiertamente con las manos visibles, llamando desde unos 45 metros para no asustarla. Ella agarró un cuchillo y retrocedió hacia la cueva, defensiva y aterrada, y tomó 10 minutos de conversación antes de que siquiera nos respondiera. Su nombre era Evangeline Potter, y había sido veterinaria en Flagstaff antes del brote. Había sobrevivido sola en estas montañas durante 2 meses, viviendo con casi nada. Evangeline desconfiaba de nosotros, no quería venir a nuestro campamento y apenas aceptaba la comida que le ofrecíamos. Había visto demasiado en Flagstaff, había visto caer la ciudad y a la gente volverse unos contra otros, y ahora no confiaba en nadie. Le dejamos suministros y le dijimos dónde estaba nuestro campamento. Le dijimos que si necesitaba ayuda, podría encontrarnos allí. Durante los siguientes 5 días, la visitamos cada mañana, llevándole comida y leña, construyendo confianza lentamente. Mason estaba en contra. Decía que no podíamos permitirnos la caridad, pero le recordé que ambos habíamos sido supervivientes desesperados una vez, y alguien nos había ayudado. Día 60, Evangeline colapsó. La encontramos en la cueva, apenas consciente, su cuerpo apagándose tras semanas de desnutrición y exposición. Mason y yo la cargamos de vuelta al campamento. Pesaba tan poco que me asustó, y la instalamos en una de las camas del barracón con mantas y la estufa de leña manteniendo la habitación caliente. Estaba delirando con fiebre esa primera noche, hablando con gente que no estaba allí, y yo me quedé despierto con ella mientras Mason vigilaba afuera. Por la mañana, la fiebre había bajado, y estaba lo suficientemente lúcida para beber agua y comer pequeñas cantidades de la sopa que había hecho con carne de alce seca. Tener 3 personas en el campamento cambió la dinámica de inmediato. Evangeline estaba débil pero recuperándose, y a medida que se fortalecía, comenzó a contribuir de maneras que Mason y yo no podíamos. Tenía conocimientos médicos de su formación veterinaria. Entendía sobre infecciones y heridas y cómo tratarlas con suministros limitados. Había estado estudiando a los infectados durante su tiempo sola. Tenía observaciones sobre cómo progresaba el virus que coincidían con lo que habíamos aprendido en el centro de investigación. Confirmó que los infectados se estaban deteriorando. Dijo que el frío estaba acelerando su declive, que para la primavera la mayoría de ellos estaría muerta por los efectos combinados del daño viral y las temperaturas bajo cero. Pero la llegada de Evangeline también trajo tensión. Mason no confiaba en ella. La veía como otra boca que alimentar cuando la comida ya era escasa. Discutían sobre el racionamiento y la gestión de recursos, sobre si debíamos cazar más agresivamente o preservar la munición. Yo me encontraba mediando entre ellos, intentando mantener la paz, mientras también manejaba mi propio estrés por el invierno que se acercaba. 3 personas significaba que la comida desaparecía más rápido. Significaba que la pila de leña disminuía más rápido. Significaba que cada cálculo de suministros debía rehacerse. A finales de noviembre, la temperatura bajó de los 6 bajo cero incluso durante el día, y comenzamos a encontrar infectados congelados en el bosque. Una mañana, revisando las líneas de trampas, encontré a 3 de ellos, un hombre y 2 mujeres, que habían estado deambulando juntos, ahora congelados y rígidos contra una roca donde se habían detenido. Sus cuerpos estaban bloqueados en posición, los ojos abiertos y nublados, cristales de hielo cubriendo su piel. Se lo reporté a Mason y a Evangeline, y discutimos lo que significaba. El frío los estaba matando, literalmente congelando a los infectados donde estaban. Y si esto ocurría en toda la región, entonces el nivel de amenaza estaba cayendo rápidamente. También encontramos evidencia de que no todos los infectados estaban muriendo.
Algunos seguían móviles, moviéndose lentamente por la nieve, cazando en grupos pequeños. Pero incluso estos activos eran diferentes, dañados y deteriorados. Sus movimientos descoordinados y sus respuestas retrasadas. Evangeline examinó un cuerpo infectado congelado que arrastramos al campamento. Hizo una autopsia rudimentaria en uno de los cobertizos de suministros. Encontró daños internos masivos, órganos fallando y tejidos descomponiéndose. El virus consumía al huésped más rápido de lo que el cuerpo podía repararse. Estimó que la mayoría de los infectados tenían semanas o meses antes de una falla completa del sistema, y el frío aceleraba esa línea de tiempo. Estoy haciendo esta grabación en el día 60, finales de noviembre, con el primer mes de invierno detrás de nosotros. Ahora somos 3 supervivientes en el campamento maderero con comida suficiente para quizás otro mes, si cazamos con éxito, y leña suficiente para durar hasta enero si tenemos cuidado. La población infectada ha disminuido notablemente. Vemos quizás 1 o 2 por semana ahora, comparado con docenas en octubre, pero el frío es brutal y va a peor. Diciembre y enero por delante serán los meses más duros, y no sé si nuestros suministros y habilidades son suficientes para superarlos. Yo lucha contra el aislamiento y el dolor. Puedo ver cómo lo carcome aunque no quiera hablar de ello. Evangeline se está recuperando pero atormentada por su tiempo sola en la cueva. Salta con cada sonido y tiene pesadillas que despiertan a todo el barracón. Y yo solo intento mantener las cosas unidas, mantenernos a todos vivos y funcionando, documentar lo que sucede para quien pueda encontrar estas grabaciones algún día. Sobrevivimos al brote y sobrevivimos al primer mes y ahora luchamos por sobrevivir al invierno. Un mes pasado, 3 más por venir hasta la primavera. Grabaré de nuevo cuando ocurra algo notable, pero ahora mismo necesito concentrarme en cortar más leña porque la temperatura está bajando y la nieve sigue cayendo y mantenerse caliente es lo único que importa. Este es Evan Mercer grabando desde el barracón del campamento maderero. Y es Nochevieja, día 90 desde que comenzó el brote. El último mes fue los 30 días más duros de mi vida. Más duro que escapar de Phoenix. Más duro que la estación de guardabosques o el pueblo minero o cualquier cosa anterior. Diciembre en las montañas intentó matarnos de todas las formas posibles. Y solo sobrevivimos tomando decisiones que cargaré para siempre. Perdimos a alguien, no por los infectados, sino por otros supervivientes. Y aprendí que el invierno convierte a la gente desesperada en algo peor de lo que el virus jamás pudo. Principios de diciembre comenzó con la ventisca. Día 65, el cielo se volvió gris y pesado. Esa cualidad particular de la luz que anuncia una nevada seria. Y para la noche, caía tan espesa que no podía ver a 6 metros de las ventanas del barracón. El viento se levantó alrededor de la medianoche, aullando a través del campamento y sacudiendo el edificio. Y por la mañana, teníamos 1 metro de nieve fresca con ventisqueros contra el barracón, que llegaban a media altura de las paredes. Estuvimos atrapados dentro durante 5 días seguidos. Ni siquiera podíamos llegar a los cobertizos de suministros. Solo nosotros 3 en ese espacio reducido, consumiendo leña e intentando no matarnos unos a otros. Estar confinados con Mason y Evangeline durante 5 días me mostró lo frágil que era nuestra situación. Mason pasaba la mayor parte del tiempo mirando la pared, perdido en recuerdos de Hannah, hablando ocasionalmente solo en susurros que no podía escuchar bien. Evangeline intentaba mantenerse ocupada, organizando nuestros suministros médicos y escribiendo observaciones sobre los infectados en un cuaderno que había comenzado. Pero el espacio reducido la ponía ansiosa y tenía ataques de pánico donde podía respirar. Y yo tenía que calmarla hablándole. Y yo estaba atrapado mediando entre ellos mientras también manejaba mi propio miedo de que la ventisca nos enterrara vivos o la
comida se acabara antes de que pudiéramos salir. La discusión comenzó al tercer día de estar atrapados. Mason quería reducir aún más nuestras raciones de comida. Decía que necesitábamos hacer que lo que teníamos durara hasta que pudiéramos cazar de nuevo. Evangeline argumentaba que necesitábamos calorías para mantener el calor, que matarnos de hambre conduciría a la hipotermia y la muerte, tan seguramente como quedarnos sin comida. Discutieron durante horas, sus voces subiendo de volumen, y finalmente tuve que interponerme y tomar la decisión yo mismo. Mantendríamos las raciones actuales por ahora, pero si la ventisca duraba más de una semana, las reduciríamos. Fue la primera vez que realmente tomé el mando en lugar de deferir al liderazgo de Mason. Y podía ver que le molestaba, aunque no discutió. Día 70. Finalmente salimos del barracón, cavando a través de la nieve, que en algunos lugares se había amontonado hasta 1,5 metros. El campamento estaba transformado, todo enterrado bajo el blanco, y pasamos horas despejando caminos entre los edificios y revisando los daños. El techo de uno de los cobertizos de suministros se había derrumbado bajo el peso, la madera vieja finalmente cediendo, y cuando encontramos el desastre. La mitad de nuestras conservas restantes estaban enterradas bajo vigas rotas y nieve, algunas aplastadas y goteando, otras congeladas en bloque. Perdimos quizás el 30% de nuestras reservas de comida en ese derrumbe, suministros que no podíamos reemplazar, y el cálculo de cuánto tiempo podríamos sobrevivir cambió drásticamente. Mason y yo teníamos que cazar o moriríamos de hambre antes de febrero. El problema era que la nieve profunda dificultaba el rastreo y la caza era escasa. Los alces y venados se habían desplazado a elevaciones más bajas o estaban escondidos esperando lo peor del invierno. Pasamos 3 días buscando cualquier señal de animales, abriéndonos paso a través de nieve hasta el pecho con raquetas de nieve improvisadas, que Evangeline nos ayudó a hacer con ramas y paracord. La temperatura estaba en los 10 bajo cero durante el día, cerca de los 18 bajo cero por la noche, y cada hora afuera suponía un riesgo de congelación e hipotermia. Día 74. Finalmente encontramos huellas. Una pequeña manada de alces descansando en un valle a unos 5 kilómetros del campamento. Mason y yo salimos antes del amanecer. Le dijimos a Evangeline que volveríamos al anochecer y partimos cargando rifles y equipo básico de supervivencia. El acecho tomó toda la mañana, moviéndonos lentamente por la nieve e intentando acercarnos sin asustarlos. Cuando finalmente tuvimos un tiro, Mason lo hizo, derribando a un alce macho con una sola bala, y pasamos las siguientes 4 horas desentrañándolo y preparándonos para acarrear la carne de vuelta. Fue entonces cuando el tiempo cambió. Un frente se movió rápido, la temperatura cayendo y el viento aumentando, la nieve comenzando a caer de nuevo. Estábamos a 5 kilómetros del campamento con 90 kilos de carne y las condiciones empeorando minuto a minuto. Mason tomó la decisión de esconder la mayor parte de la carne, enterrarla en la nieve donde los animales no pudieran alcanzarla, y tomar solo lo suficiente para poder movernos rápido. Envolvimos lo que podíamos cargar en la piel del alce, quizás 23 kilos cada uno, y comenzamos la caminata de regreso mientras la tormenta se intensificaba. El regreso casi nos mata. La visibilidad cayó a 0. El viento gritaba entre los árboles. La temperatura se desplomaba mientras el sol se ponía. Perdí la sensibilidad en los dedos en 1 hora. Apenas podía agarrar mi rifle y mi cara estaba entumecida a pesar de la bufanda enrollada. Mason iba delante, abriendo camino, y yo seguí sus huellas, aterrorizado de perderlo de vista en la ventisca. Nos desorientamos 2 veces. Tuvimos que retroceder y reorientarnos usando la brújula. Tiempo precioso perdido,
mientras nuestra temperatura corporal bajaba. Llegamos al campamento después del anochecer, tropezando dentro del barracón, medio congelados y apenas capaces de hablar. Evangeline nos acercó a la estufa de leña, nos quitó las capas exteriores congeladas y nos envolvió en mantas mientras calentaba agua para que bebiéramos. Mis dedos estaban blancos y cerosos, principios de congelación, y ella trabajó en ellos durante 1 hora, restableciendo el flujo sanguíneo lentamente para que el tejido no muriera. El dolor cuando regresó, la sensación fue increíble, como si mis manos estuvieran en llamas, y grité mientras Evangeline las sujetaba y me decía que era una buena señal, que aún pudiera sentir dolor. Durante los siguientes 2 días nos recuperamos mientras la tormenta rugía afuera. Mis dedos se ampollaron y pelaron, pero sobrevivieron, sin daño permanente excepto que siempre tendría sensibilidad al frío en esos dedos. Mason tenía una congelación peor en la nariz y una oreja. Daño tisular que dejaría cicatrices. Pero habíamos traído suficiente carne para 2 semanas, y una vez que la tormenta aclarara, podríamos recuperar lo que habíamos escondido. Habíamos sobrevivido, pero había estado cerca, y sabía que si teníamos que hacer otra caza de emergencia en esas condiciones, podríamos no regresar. La semana de Navidad golpeó como un martillo. La temperatura bajó a los 18 bajo cero por la noche, 20 bajo cero en la peor tarde, y nuestro consumo de leña se duplicó, intentando mantener el barracón lo suficientemente caliente para sobrevivir. Estábamos consumiendo nuestras reservas más rápido de lo planeado, y calculé que podríamos quedarnos sin leña para finales de enero, si el frío persistía. Mason y yo comenzamos a racionar la leña como racionábamos la comida, dejando que la temperatura en el barracón bajara a 4 grados por la noche, todos durmiendo con capas y con cada manta que teníamos apilada. El conocimiento médico de Evangeline se volvió crítico. Reconocía los primeros signos de hipotermia en todos nosotros, la confusión y el letargo que venían de la exposición prolongada al frío, y nos obligaba a hacer ejercicios para generar calor corporal y a comer calorías extra aunque no quisiéramos desperdiciar comida. Trató las heridas por congelación de Mason y previno infecciones. Usó técnicas de medicina veterinaria que funcionaban igual de bien en humanos. Tenerla en el campamento fue la diferencia entre sobrevivir y morir lentamente. E incluso Mason admitió que se había equivocado al considerarla una carga. La actividad de los infectados cayó a casi nada. Vimos quizás 2 en todo el mes. Ambos apenas móviles, tropezando por la nieve antes de colapsar. Evangeline quería examinarlos, pero Mason se negó a dejarnos salir cuando no era necesario. Dijo que conservar energía era más importante que la investigación. El frío había hecho lo que nosotros no pudimos: reducir la población infectada a casi 0. Al menos en nuestra área. Si sobrevivíamos al invierno, emergeríamos en un mundo donde la amenaza principal se habría ido, asumiendo que los infectados se quedaran muertos y no se recuperaran de alguna manera al calentarse. Día 85, 3 días después de Navidad, tuvimos visitas. Estaba de guardia en el barracón, sentado junto a la ventana, envuelto en mantas, cuando vi 3 figuras acercándose a través de la nieve. Hombres cargando rifles, moviéndose deliberadamente hacia nuestro campamento. Desperté a Mason y a Evangeline en silencio, y tomamos posiciones defensivas, observando por las ventanas mientras los hombres se acercaban. Se detuvieron quizás a 45 metros, y uno de ellos gritó preguntando si había alguien vivo dentro. Mason abrió la puerta un poco y gritó de vuelta preguntando qué querían. El hombre dijo que viajaban, que estaban bajos de suministros, que necesitaban comida y un lugar cálido para dormir una noche. Su voz era razonable y su lenguaje corporal no era amenazante, pero algo se sentía mal.
Mason les dijo que no podíamos ayudar, que apenas teníamos suficiente para nosotros, y sugirió que siguieran adelante. A los hombres no les gustó esa respuesta. Su líder, un tipo corpulento con barba espesa, dijo que no estaban preguntando, que nos estaban diciendo que necesitaban suministros y refugio. El enfrentamiento duró quizás 5 minutos, ambos bandos con armas listas, ninguno queriendo comenzar a disparar, pero ninguno retrocediendo. Mason intentó negociar, les ofreció algo de carne seca si se iban en paz. El hombre barbudo se rió y dijo que tomarían lo que quisieran, que 3 personas no podían detenerlos. Dio un paso hacia el barracón y Mason disparó. Un tiro de advertencia en la nieve a sus pies. Los 3 hombres se dispersaron buscando cobertura y comenzaron a disparar de vuelta, balas golpeando las paredes del barracón y rompiendo una ventana. El tiroteo fue breve y caótico. Evangeline agarró uno de los rifles y disparó por una ventana, sus manos temblando, pero sus disparos lo suficientemente cerca para mantenerlos inmovilizados detrás de los árboles. Yo tomé el otro lado del barracón, disparando al movimiento, intentando hacerles creer que éramos más de los que éramos. Mason estaba en la puerta, su rifle firme, eligiendo tiros cuidadosamente. Uno de los 3 hombres se movió mal entre los árboles y Mason lo alcanzó. Escuché al hombre gritar y caer. Los otros 2 agarraron a su compañero herido y retrocedieron, arrastrándolo por la nieve mientras seguíamos disparando hasta que desaparecieron en el bosque. Aseguramos el barracón y esperamos, esperando que volvieran con refuerzos o lo intentaran de nuevo después del anochecer. Pero llegó la noche sin señal de ellos. Y a la mañana siguiente, la única evidencia de que habían estado allí era sangre en la nieve y huellas que se dirigían al sur. El hombre herido había muerto durante la noche. Encontramos su cuerpo a medio kilómetro del campamento, congelado y abandonado por sus compañeros. Mason quería dejarlo allí, pero Evangeline insistió en que lo enterráramos. Dijo que no podíamos dejar un cuerpo humano pudriéndose, incluso si había intentado matarnos. Lo enterramos el día 87, en un suelo tan congelado que apenas pudimos cavar una fosa poco profunda. Sin marcas, sin ceremonia, solo nosotros 3 de pie en el frío, entregando a un extraño a la tierra. Mason dijo que era un desperdicio de energía, pero ayudó a cavar de todos modos. Y supe que era la influencia de Evangeline lo que nos hacía aferrarnos a un pedazo de nuestra humanidad. Esa noche discutimos lo que significaba el encuentro, que otros supervivientes estaban ahí afuera, desesperándose, que podríamos enfrentar más ataques. A medida que avanzaba el invierno, mejoramos nuestras defensas perimetrales. Establecimos un sistema de alerta temprana con latas en cuerdas y comenzamos a hacer guardias por turnos durante la noche. Los últimos días de diciembre fueron tranquilos pero tensos. Sabíamos que ahora había gente afuera. Sabíamos que nuestro campamento era visible y accesible para cualquiera lo suficientemente decidido. El frío mantenía alejadas a la mayoría de las amenazas, pero la desesperación hacía que la gente tomara riesgos que normalmente no tomaría. Recuperamos la carne de alce escondida el día 88. La encontramos congelada e intacta. Suficiente proteína para durar hasta enero si teníamos cuidado. Evangeline nos mostró cómo hacer que la carne durara más preparando sopas y guisos, aprovechando cada caloría posible de huesos y vísceras que antes habríamos tirado. Nochevieja nos encontró en el barracón, sentados alrededor de la estufa de leña, con el último de nuestro café, viendo terminar el año. Hace 3 meses vivía en Phoenix, con un trabajo y una vida normal, y ahora estaba en un campamento de montaña, con 2 personas que conocí durante un apocalipsis, quemando muebles para calentarme y comiendo guiso
alce racionado. Mason estaba callado, mirando al fuego, y sabía que estaba pensando en Hannah y en todos los que habíamos perdido. Evangeline escribía en su cuaderno, documentando el mes con su letra pulcra, creando un registro de supervivencia para nadie en particular. Estoy haciendo esta grabación mientras se acerca la medianoche. Día 90, desde que todo comenzó. Diciembre intentó matarnos con frío, hambre y otros supervivientes, y lo superamos, pero por poco. Tenemos comida para quizás 6 semanas más, leña para 5, y 2 meses de invierno por delante. Los infectados casi que han desaparecido, pero los humanos están llenando el vacío. Desesperados y peligrosos. Perdimos a una persona, no de nuestro grupo, sino alguien que murió intentando tomar lo que teníamos. Y ahora somos diferentes por habernos defendido de esa manera. Enero y febrero serán peores, más fríos y más duros. Y no sé si nuestros suministros y fuerzas aguantarán. Pero sobrevivimos 3 meses e intentamos sobrevivir 3 más. Eso es todo lo que podemos hacer. Intentar un día más. Feliz Año Nuevo. A quien sea que esté escuchando. Espero que tú también sobrevivas. Este es Evan Mercer y estoy grabando desde una ferretería en Alpine, Arizona. Y es el día 115, mediados de enero, y todo ha salido mal. El campamento maderero está comprometido. Apenas escapamos con vida. Y estoy atrapado en este edificio con Mason mientras asaltantes nos rodean. Y Evangeline está herida de bala y desangrándose. Necesito contaros sobre las últimas 3 semanas porque son la razón por la que estamos aquí. La razón por la que tomamos la desesperada decisión de dejar nuestro campamento seguro a mediados del invierno y caminar 24 kilómetros a través de un páramo congelado para llegar a este pueblo. Y necesito contarlo rápido, porque no sé si sobreviviremos a la noche. Principios de enero, fue hambre. Día 91, hicimos un inventario completo de los suministros restantes, y los números fueron brutales. Comida para quizás 3 semanas más, si racionábamos al extremo. Leña para 4 semanas como máximo. Munición reducida a menos de 50 cartuchos en total. La caza en diciembre apenas nos había sostenido. Y la caza era aún más escasa ahora, en lo más profundo del frío. Estábamos perdiendo peso rápidamente, los 3 demacrados y débiles, moviéndonos lento para conservar energía. La temperatura se mantuvo bajo cero la mayoría de los días, llegando a 23 bajo cero en las peores noches, y quemábamos leña constantemente solo para no congelarnos mientras dormíamos. Mason quería reducir aún más las raciones, pasar a una comida al día y estirar nuestros suministros hasta febrero. Evangeline argumentaba que moriríamos de hambre antes de llegar a la primavera, que la desnutrición nos mataría antes que la falta de comida. Me puse del lado de Evangeline porque podía sentir mi cuerpo devorarse a sí mismo. Las costillas asomándose bajo la piel, las manos temblando de hambre, incluso después de nuestras pequeñas comidas. Llegamos a un acuerdo con un punto medio, 2 comidas pequeñas al día y búsqueda agresiva de cualquier cosa comestible. Pero sabía que los números no cuadraban. Se nos acabaría la comida a finales de enero y luego moriríamos lentamente durante las siguientes semanas. Día 98, Evangeline hizo una sugerencia que habíamos estado evitando. Alpine estaba a 24 kilómetros al este, un pueblo pequeño que tenía quizás 500 personas antes del brote. La tienda general y la farmacia allí podrían tener suministros que nadie había tomado, o al menos suministros a los que podríamos acceder ahora que la mayoría de los supervivientes habían muerto o abandonado la zona. Era un riesgo enorme en pleno invierno. Un viaje de 2 días cada camino a través de condiciones brutales.
pero quedarnos en el campamento garantizaba la muerte por inanición. Mason se negó al principio. Dijo que nunca llegaríamos y regresaríamos, que intentarlo era suicida. Pero para el día 100 no teníamos opción. La comida casi se había acabado. Estábamos comiendo los últimos restos de carne de alce y algo de harina que habíamos encontrado y que era apenas comestible. Hicimos una votación y Evangeline y yo superamos a Mason. Decidimos que iríamos todos juntos porque separarnos era demasiado peligroso. Pasamos un día preparándonos, haciendo mejores raquetas de nieve y reuniendo la poca comida que quedaba para el viaje, empacando los rifles, la munición y el equipo básico de supervivencia. Mason estuvo en contra todo el tiempo, pero empacó su equipo junto a nosotros y podía verlo, signándose al intento. Día 101, salimos del campamento maderero al amanecer, los tres cargando mochilas pesadas y moviéndonos hacia el este a través del bosque. La nieve tenía 1,20 m de profundidad en algunos lugares, ventisqueros aún más altos, y avanzamos quizás 3 kilómetros el primer día, antes de que el agotamiento nos obligara a detenernos. Construimos un iglú de nieve para refugiarnos esa noche, acurrucados juntos por calor, mientras la temperatura caía a 20 bajo cero afuera. Ninguno durmió mucho, demasiado frío y demasiado conscientes de que este viaje podía matarnos. Pero cuando amaneció, nos levantamos y seguimos avanzando porque volver significaba morir de hambre en el campamento. Día 102. Mason estuvo en contra todo el tiempo, pero empacó su equipo junto a nosotros y podía verlo, signándose al intento. Día 101, salimos del campamento maderero al amanecer, los tres cargando mochilas pesadas y moviéndonos hacia el este a través del bosque. La nieve tenía 1,20 m de profundidad en algunos lugares. Llegamos a Albine alrededor del mediodía, un pueblo diminuto extendido por un valle a menor elevación, donde la nieve solo tenía 60 centímetros de profundidad. Asaltantes hubieran pasado por alto cosas, suministros en cuartos traseros o escondites que la gente había ocultado antes de morir. La tienda general fue nuestro primer objetivo. Un edificio pequeño en la calle principal, con ventanas tapiadas y una puerta congelada. Mason la forzó y entramos en la oscuridad usando linternas para buscar en los estantes. La mayor parte de la tienda estaba vacía, pero encontramos conservas en una sala de almacenamiento. Quizás 30 latas de varios alimentos y bolsas de arroz y frijoles secos en la parte trasera. No un botín enorme, pero suficiente para mantenernos vivos otro mes si lo llevábamos de vuelta al campamento. La farmacia estaba unida a la tienda, y Evangeline se dirigió allí mientras Mason y yo seguíamos cargando comida en nuestras mochilas. Fue entonces cuando oímos motores. Un sonido que no había oído desde noviembre. Motos de nieve, varias de ellas, viniendo del lado norte del pueblo. Miramos por las ventanas de la tienda y vimos a 7 hombres en 5 máquinas, todos armados con rifles y moviéndose por el pueblo como si fuera suyo. Mason nos agarró y nos escondimos en la trastienda, observando por una grieta en la puerta mientras los hombres se detenían en la calle y comenzaban a revisar edificios. Eran asaltantes organizados y equipados, buscando suministros o supervivientes a quienes robar. El líder era un hombre que Mason reconoció de antes, alguien que había visto durante una salida por suministros en noviembre. Su nombre era Marcus Webb, y controlaba un grupo que asaltaba los pueblos más pequeños de la región, tomando lo que querían y matando a cualquiera que se resistiera. Mason los había evitado antes, pero ahora estábamos en su territorio con mochilas llenas de suministros. Y si nos encontraban, se llevarían todo, incluyendo nuestras armas. Permanecimos escondidos en esa trastienda durante 2 horas mientras buscaban el área.
conteniendo la respiración cuando entraron en la tienda general y miraron alrededor antes de seguir adelante. Pensamos que se habían ido alrededor de las 3 de la tarde, el sonido de sus motores desvaneciéndose hacia el norte. Reunimos nuestros suministros rápidamente, listos para correr hacia el borde del bosque y comenzar el viaje de regreso al campamento. Pero cuando abrimos la puerta trasera de la tienda, Marcus Webb estaba allí, con 2 de sus hombres, rifles apuntándonos. Había deducido que alguien estaba en el pueblo. Había dejado las motos de nieve en marcha como señuelo mientras rodeaba a pie. Ahora estábamos atrapados sin ruta de escape y superados en número, 3 contra 7. Marcus nos dijo que soltáramos las armas y las mochilas. Dijo que este era su territorio y que le debíamos un impuesto por tomar suministros de su pueblo. Mason intentó negociar, ofreció compartir lo que habíamos encontrado. Pero Marcus se rió y dijo que se lo llevaría todo, incluyendo nuestros rifles. Fue entonces cuando Mason tomó su decisión. Levantó su rifle y disparó a Marcus en el hombro. Luego me agarró a mí y me empujó por la puerta mientras Evangeline corría detrás de nosotros. El tiroteo que siguió ocurrió tan rápido que apenas lo procesé. Solo correr y disparar y gritar mientras las balas impactaban en los edificios a nuestro alrededor. Evangeline fue alcanzada cruzando la calle. La vi caer y di media vuelta para ayudarla mientras Mason cubría nuestro retiro con disparos. Le habían disparado en el hombro, la sangre empapando su chaqueta y estaba consciente pero en estado de shock. Mason y yo la agarramos y la arrastramos a la ferretería, rompiendo la puerta principal y atrancándola con estanterías. Los asaltantes rodearon el edificio en minutos, 7 de ellos contra 3 de nosotros, y supe que estábamos en problemas. Ahora es el día 115 y hemos estado atrapados en esta ferretería durante 3 días. Los asaltantes nos tienen inmovilizados. Controlan el pueblo y tienen suministros y paciencia mientras nosotros tenemos munición limitada y una mujer herida. La herida en el hombro de Evangeline está infectada a pesar de los antibióticos que encontramos en la farmacia. Tiene fiebre y está empeorando. Hemos intentado escapar 2 veces. Ambas veces rechazados por disparos y nos estamos quedando sin opciones rápidamente. Mason apenas es funcional. La culpa por meternos en esta situación ha roto algo en él. Se sienta junto a la ventana mirando a los asaltantes afuera y hablando de Hannah, de cómo ha fallado a todos los que ha intentado proteger. He tomado el liderazgo por defecto, racionando nuestra comida restante, tratando la herida de Evangeline lo mejor que puedo, intentando encontrar una salida de esto, que no termine con todos muertos. La ferretería es defendible, pero no podemos mantenerla para siempre, y los asaltantes lo saben. Los suministros por los que vinimos están en nuestras mochilas, pero son inútiles si no podemos llevarlos de vuelta al campamento. El campamento maderero está a 24 kilómetros al oeste. Podrían ser 1000 kilómetros con 7 hombres armados entre nosotros y la libertad. No dejo de pensar en las decisiones que nos trajeron aquí. Dejar la seguridad del campamento por la posibilidad de suministros. Tomar el riesgo porque quedarse significaba una muerte lenta. Pero ahora enfrentamos una muerte rápida. Atrapados en un edificio helado, con enemigos afuera, y el invierno aplastándonos a todos. Anoche, oí disparos desde algún otro lugar del pueblo, al sur de nuestra posición. Quizás 4 o 5 disparos. Los asaltantes también los oyeron. Se pusieron nerviosos y se reposicionaron. Y me di cuenta de que podría haber otros supervivientes en Alpine, viendo la atención de los asaltantes. Si hay otros ahí afuera, luchando contra estos hombres, quizás no estemos tan solos como pensaba. O quizás esos disparos fueron solo más gente muriendo, más supervivientes siendo eliminados por asaltantes que han aprendido que los infectados ya no son la amenaza. Día 114,
Evangeline estuvo lo suficientemente lúcida para hablar sobre lo que habíamos aprendido en el centro de investigación. Dijo que la línea de tiempo de la doctora Carter era correcta, que los infectados estaban mayormente muertos por el frío y el daño viral, que para la primavera la amenaza sería mínima. Pero también dijo que los humanos serían el peligro dominante de ahora en adelante, que los supervivientes competirían por recursos y territorio escasos, que estábamos entrando en una nueva fase donde el apocalipsis ya no era sobre zombies, era sobre en qué se convertía la gente cuando no quedaban reglas. Estoy haciendo esta grabación ahora porque necesito documentar lo que pasó. Necesito que alguien sepa que lo intentamos y fracasamos. Mañana por la noche intentaremos un escape. Usaremos la oscuridad para salir por la parte trasera de la ferretería y correr hacia el bosque. Es un plan desesperado, con pocas probabilidades de éxito, pero quedarse aquí significa morir con certeza. Evangeline apenas puede caminar, pero dice que lo intentará. Y Mason ha salido de su espiral de culpa lo suficiente como para ayudar a planear el intento. Dejaremos atrás la mayoría de los suministros. Llevaremos solo lo que podamos cargar mientras nos movemos rápido. Y esperaremos que los asaltantes no nos vean antes de llegar al límite de los árboles. Si esto funciona, llegaremos al campamento en 3 o 4 días, agotados y heridos, pero vivos con suficientes suministros para llegar a febrero. Si falla, moriremos en la nieve fuera de esta ferretería. Solo 3 cuerpos más en un pueblo muerto. De cualquier manera, quería grabar cómo fueron las primeras 2 semanas de enero. Cómo el hambre nos llevó a tomar riesgos que no deberíamos haber tomado. Cómo caímos en una trampa de asaltantes y apenas sobrevivimos. Llegamos a 115 días e intentaremos llegar al 116. Eso es todo lo que puedo prometer. Este es Evan Mercer. Día 115. Atrapado en Alpine y esperando vivir lo suficiente para hacer otra grabación. A quien esté escuchando, si sobreviviste al segundo invierno, ten cuidado con otros supervivientes. Los infectados están muriendo, pero los humanos apenas están comenzando. Mantente oculto, mantente armado y no confíes en nadie a menos que sea absolutamente necesario. Aprendimos esa lección demasiado tarde y podría costarnos todo. Este es Evan Mercer. Estoy grabando desde un sistema de cuevas a 16 kilómetros al norte de nuestro campamento maderero. Y es el día 140, principios de febrero, y sobrevivimos a Alpine, pero perdimos casi todo lo demás. Las últimas 3 semanas fueron una pesadilla de escape, persecución y ver arder nuestro campamento. Y ahora mismo estoy sentado en una cueva helada, mientras Mason explora en busca de asaltantes. Y Evangeline duerme con los antibióticos finalmente funcionando en su sistema. Necesito contaros cómo salimos vivos de esa ferretería y qué nos costó, porque el precio sigue subiendo y no estoy seguro de cuánto más podemos pagar. Día 116. Hicimos nuestro intento de escape de Alpine justo después de la medianoche. Los asaltantes se habían establecido en un patrón, la mayoría de ellos durmiendo en los edificios que habían tomado. Solo 2 de guardia, rotando turnos. Habíamos estado observando durante 3 días, aprendiendo su horario, esperando nuestro momento. Evangeline apenas podía estar de pie, su herida en el hombro infectada y la fiebre haciéndola delirar. Pero insistió en que podía moverse si la apoyábamos. Mason y yo tomamos cada uno un brazo. Agarramos los suministros que podíamos cargar y salimos por la ventana trasera de la ferretería hacia el callejón. La nieve amortiguaba nuestros pasos, pero el frío era brutal. 20 bajo cero esa noche, y Evangeline temblaba tan fuerte que pensé que se desmayaría.
Nos movimos entre edificios, permaneciendo en las sombras, dirigiéndonos al borde sur del pueblo, donde comenzaba el bosque. Estábamos a 45 metros de la línea de árboles. Cuando uno de los asaltantes de guardia nos vio, gritó una alarma que resonó en el aire congelado. Corrimos, arrastrando a Evangeline entre nosotros mientras estallaban los disparos detrás de nosotros. Balas golpeando árboles y nieve a nuestro alrededor. Llegamos al bosque y seguimos corriendo, tropezando por la nieve profunda en la oscuridad. Ramas azotándonos la cara. Detrás de nosotros podía oír a los asaltantes organizándose, motores arrancando, y supe que vendrían tras nosotros en las motos de nieve, una vez que se movilizaran. Teníamos quizás una ventaja de 10 minutos y 24 kilómetros por cubrir antes de llegar al campamento. Y Evangeline era un peso muerto entre Mason y yo. Sus pies apenas se movían. Avanzamos durante 1 hora antes de que el agotamiento nos obligara a detenernos en un denso grupo de pinos, los tres jadeando por aire y temblando de frío y adrenalina. Día 117. Lo pasamos escondidos en ese pinar, mientras los asaltantes buscaban en el bosque a nuestro alrededor. Podíamos oír las motos de nieve rodeando, los asaltantes llamándose unos a otros, pero los árboles densos les impedían vernos y la pesada nieve había cubierto nuestras huellas. Evangeline estaba inconsciente para entonces, su fiebre tan alta que ardía a pesar de la temperatura helada. Tenía los antibióticos que habíamos agarrado de la farmacia, pero no sabía la dosis correcta, ni siquiera si eran los adecuados para su infección. Le di lo que parecía razonable y recé para que funcionara. No podíamos movernos durante el día con los asaltantes buscando, así que nos quedamos en ese pinar durante 16 horas, mientras la temperatura bajaba y nuestros cuerpos se congelaban lentamente. Mason y yo nos turnábamos para mantenernos despiertos. Uno de nosotros vigilaba a los asaltantes mientras el otro sujetaba a Evangeline entre nosotros, intentando compartir calor corporal. Nunca había pasado tanto frío en mi vida. Cada respiración lastimaba mis pulmones y mis dedos de manos y pies se entumecían a pesar de mis botas y guantes. Apenas hablaba, solo miraba a los árboles y supe que había perdido la esperanza de sobrevivir. Llegó la noche y los asaltantes se fueron, el sonido de sus motores desvaneciéndose hacia el sur. Nos pusimos en marcha de nuevo alrededor de las 8, arrastrando a Evangeline a través de la nieve, avanzando quizás 1,5 kilómetros por hora. Cada paso era una agonía. Nuestras piernas ardían y nuestros pulmones jadeaban en el aire, frío y delgado. Nos deteníamos cada 30 minutos para descansar y revisar a Evangeline. Su pulso débil pero constante, su respiración superficial. Los antibióticos funcionaban o no, y no lo sabríamos hasta que la fiebre bajara o ella muriera. Todo lo que podíamos hacer era seguir avanzando hacia el campamento. Día 118. Aún estábamos a 10 kilómetros del campamento cuando salió el sol, expuestos en una cresta sin donde escondernos. Vimos humo elevándose desde la dirección de nuestro campamento maderero. Múltiples columnas, demasiado para ser solo nuestra estufa de leña. Mason sacó los binoculares y miró por un largo tiempo antes de entregármelos sin decir una palabra. El campamento ardía, al menos 3 edificios con llamas visibles, incluso desde 10 kilómetros de distancia. Los asaltantes lo habían encontrado mientras estábamos atrapados en Alpine, y ahora estaban destruyendo lo que habíamos construido. Vimos arder nuestro campamento desde esa cresta, demasiado lejos para hacer algo, demasiado exhaustos para sentir algo más allá de una aceptación entumecida. Todo lo que habíamos almacenado, la leña, la comida y el equipo, todo consumiéndose en el fuego, mientras 7 hombres en motos de nieve celebraban su destrucción. Mason dijo que teníamos que ir allí de todos modos, ver qué quedaba, quizás salvar algo,
Pero yo sabía que era inútil. Sabía que los asaltantes se habrían llevado todo lo útil y quemado el resto. Nos acercamos al campamento alrededor del mediodía, moviéndonos lentamente y revisando la presencia de asaltantes. Se habían ido para entonces, huellas de neumáticos hacia el sur, y entramos en las ruinas de 3 meses de trabajo. El barracón era una cáscara humeante, el techo derrumbado y las paredes carbonizadas. Los cobertizos de suministros estaban destrozados, nuestro equipo esparcido y roto. El comedor era el único edificio aún en pie, pero había sido saqueado. Todo lo de valor se lo habían llevado. Incluso habían destruido nuestra pila de leña. Esparcido los troncos y quemado la mitad, solo por crueldad. Mason se derrumbó cuando vio lo que habían hecho. Simplemente cayó de rodillas en la nieve y dejó de responder. Lágrimas congelándose en su cara mientras miraba fijamente el barracón destruido. Lo dejé allí y revisé las ruinas, buscando algo que pudiera salvarse. Encontré algunas conservas que se habían perdido, enterradas bajo escombros en el cobertizo de suministros. Encontré una manta que no se había quemado. Encontré munición escondida en un escondite que Mason había hecho bajo el piso del barracón. Quizás 30 cartuchos que no habían descubierto. No era mucho, pero era algo. La fiebre de Evangeline bajó esa tarde. Se despertó lúcida por primera vez en días. Preguntó dónde estábamos y le conté sobre el campamento mientras la ayudaba a beber agua de una cantimplora que había llenado con nieve. Miró las ruinas y dijo que no podíamos quedarnos allí, que los asaltantes conocían esta ubicación y volverían. Tenía razón, pero no teníamos a dónde ir, sin suministros para viajar, sin fuerzas para caminar a ningún lado. Estábamos atrapados en nuestro campamento destruido en pleno invierno, con una mujer apenas recuperada de una herida de bala. Día 119. Tomamos la decisión de irnos. Mason se había recuperado lo suficiente para funcionar, el shock desvaneciéndose en una determinación fría. Empaquetamos lo poco que habíamos salvado y nos dirigimos al norte, lejos del territorio de los asaltantes, más adentro de las montañas, donde menos gente nos buscaría. Evangeline podía caminar por su cuenta ahora, pero lentamente, su hombro aún sanando y su fuerza limitada. Avanzamos quizás 6 kilómetros antes de tener que detenernos, encontrando un grupo de rocas donde podíamos refugiarnos por la noche. Los siguientes 4 días fueron un borrón de supervivencia. Nos movimos al norte por territorio que no conocíamos, siguiendo crestas y valles, buscando cualquier tipo de refugio que nos mantuviera vivos. La temperatura se mantuvo bajo cero. Nuestra comida casi se acabó, y todos mostrábamos signos de exposición severa al frío. Día 122. Mason divisó la entrada de una cueva en un acantilado, un refugio natural que se adentraba lo suficiente para escapar del viento. Trepamos hasta ella y encontramos un espacio lo suficientemente grande para los 3. Seco y protegido. El primer refugio real desde que dejamos el campamento. Pasamos 3 días en esa cueva, recuperándonos, racionando la última de nuestra comida, derritiendo nieve para agua. Mason hizo fuego usando leña que habíamos traído, y su encendedor, el primer calor que sentíamos en días, y nos acurrucamos alrededor mientras nuestros cuerpos se descongelaban lentamente. Evangeline examinó su hombro y dijo que la infección se estaba limpiando, que los antibióticos habían funcionado, que sobreviviría siempre que no tuviéramos que hacer nada demasiado extenuante durante otra semana. Día 126. Mason salió a explorar. Dijo que necesitaba ver si los asaltantes nos seguían. Necesitaba saber si estábamos seguros en esta cueva. Salió al amanecer con un rifle y algo de carne seca. Dijo que volvería al anochecer. Llegó el anochecer y Mason no regresó. Evangeline y yo esperamos en la cueva, turnándonos vigilando la entrada, preguntándonos si lo habían matado, capturado
o simplemente se había perdido. La noche fue interminable. Cada sonido nos hacía saltar. Cada sombra, una amenaza potencial. Mason regresó al amanecer del día 127, medio congelado y apenas capaz de mantenerse en pie. Había encontrado el campamento de los asaltantes a 13 kilómetros al sur y había pasado un día observándolos desde su escondite. 7 hombres bien surtidos, con combustible para sus motos de nieve, comida y munición, viviendo en un complejo de edificios que habían fortificado. Marcus Webb los lideraba. Su hombro vendado donde Mason le había disparado en Alpine, y planeaban barrer hacia el norte a través de las montañas, buscando otros supervivientes a quienes robar. Pero Mason también tenía buenas noticias. Los asaltantes se irían en 3 días, dirigiéndose al este hacia Nuevo México, donde habían oído hablar de asentamientos con suministros. El invierno era demasiado duro incluso para ellos, y estaban abandonando el área para encontrar objetivos más fáciles. Si podíamos escondernos 3 días más, se irían y podríamos movernos libremente. Decidimos quedarnos en la cueva, racionar la comida que quedaba y esperar a que se fueran. Día 130. La temperatura subió a 1 grado bajo cero, primer deshielo en semanas. Podíamos oír agua goteando desde la entrada de la cueva, la nieve comenzando a derretirse en elevaciones más bajas. Pero el deshielo trajo un nuevo problema. Los cuerpos infectados que habían estado congelados comenzaban a moverse de nuevo. No muchos, quizás 1 de cada 10 que había sobrevivido a estar congelado, pero suficientes para ser una amenaza. Vimos a 3 de ellos desde la entrada de la cueva, arrastrándose por el valle de abajo, más lentos que en octubre, pero aún móviles. Evangeline examinó a uno a través de los binoculares y dijo que mostraba un deterioro masivo, la función motora afectada y las respuestas retrasadas. Estimó que estos infectados móviles solo sobrevivirían unas pocas semanas más antes de una falla completa del sistema, que el virus los había dañado demasiado para sostener la vida mucho más tiempo. Pero por ahora eran móviles y tenían hambre, y teníamos que tener cuidado al salir de la cueva por agua o leña. Día 138. Los asaltantes se fueron. Los observamos desde un punto alto. 7 hombres en 5 motos de nieve, dirigiéndose al este por el valle, cargados con suministros que habían robado a gente como nosotros. Marcus Webb iba al frente, su brazo aún en cabestrillo por el disparo. Y sentí satisfacción al saber que lo habíamos herido, aunque no pudiéramos detenerlo. Desaparecieron tras una curva y esperamos otro día completo para asegurarnos de que realmente se habían ido. Día 140, hoy, discutimos lo que viene después. La cueva es defendible, pero no sostenible a largo plazo. No hay fuente de comida cercana y leña limitada. El campamento maderero está destruido, pero la ubicación es buena. Fuente de agua cerca y caza en el área. Mason quiere volver, reconstruir lo que podamos de las ruinas, establecer una base permanente antes de la primavera. Evangeline está de acuerdo. Dice que permanecer móviles en invierno es demasiado peligroso, que necesitamos refugio y estabilidad para sobrevivir el último mes de frío. Estoy haciendo esta grabación desde la cueva antes de intentar el regreso al campamento. Perdimos casi todo en Alpine y en el ataque de los asaltantes. Pasamos 2 semanas corriendo, escondiéndonos y casi muriendo por exposición. Pero sobrevivimos, los 3, y los asaltantes se han ido ahora, dirigiéndose al este. La población infectada es quizás el 20% de lo que era. La mayoría muerta por el frío y el virus, el resto apenas funcional. Si podemos superar febrero, emergeremos en la primavera con una oportunidad de supervivencia real. Mañana volvemos al campamento maderero. Vamos a salvar lo que podamos y comenzar a reconstruir. Mason está dañado pero funcional. Evangeline se está curando. Y yo
solo intento mantenernos unidos un día más. Llegamos a 140 días e intentaremos llegar a 150. Febrero es el último esfuerzo, un mes más de invierno y luego llega la primavera y todo cambia. Grabaré de nuevo cuando nos establezcamos, cuando sepamos si la reconstrucción es posible o si necesitamos encontrar un lugar nuevo. Por ahora, somos 3 supervivientes en una cueva planeando el mañana, esperando ver la próxima semana. Eso es todo lo que es la supervivencia ahora, esperar ver el mañana. Este es Evan Mercer grabando desde el barracón, reconstruido en nuestro campamento maderero, y es el día 150, finales de febrero, exactamente 5 meses desde esa mañana de lunes en Phoenix cuando todo terminó. Los últimos 10 días trajeron cambios que no esperaba, pérdidas y ganancias que redefinieron lo que significa la supervivencia para nosotros. Reconstruimos este campamento desde las cenizas, encontramos a otro superviviente que cambió todo, y nos enteramos de un asentamiento al norte de aquí, que podría representar el futuro de la humanidad. Pero me estoy adelantando. Dejad que os cuente sobre los últimos días del invierno y lo que nos enseñaron sobre la esperanza. Día 141. Dejamos el sistema de cuevas y comenzamos la caminata de regreso a las ruinas del campamento maderero. La temperatura había subido a 3 grados, lo suficientemente cálida como para que la nieve se derritiera rápidamente en elevaciones más bajas, creando arroyos que no existían una semana antes. El paisaje se transformaba, el blanco dando paso al marrón y gris, y podía sentir que el invierno aflojaba su agarre, aunque aún teníamos unas semanas de frío por delante. Nos movimos con cuidado, vigilando a los infectados descongelados de los que Evangeline nos había advertido, y vimos a 4 de ellos durante la caminata de 6 horas de regreso al campamento. Estos infectados eran diferentes de los que había encontrado en octubre. Se movían como títeres rotos, las extremidades no respondían correctamente, tropezando y cayendo y levantándose con dificultad. Uno de ellos ni siquiera reaccionó cuando pasamos a 9 metros de distancia. Solo se quedó balanceándose junto a un árbol como si hubiera olvidado cómo moverse. Evangeline quiso acercarse para observarlos, pero Mason se negó. Dijo que no necesitábamos entenderlos, solo evitarlos hasta que terminaran de morir. Me puse del lado de Mason porque estaba cansado de estudiar amenazas. Solo quería sobrevivir lo suficiente para ver qué venía después del invierno. Llegamos al campamento maderero alrededor de las 4 de la tarde y se veía aún peor a la luz del día que durante nuestra breve visita después del ataque de los asaltantes. El barracón era un esqueleto ennegrecido, la mayor parte de una pared derrumbada y el techo completamente desaparecido. Los cobertizos de suministros estaban destrozados, nuestro equipo esparcido y arruinado. Pero el edificio del comedor aún estaba en pie, dañado, pero estructuralmente sólido, y eso nos daba algo con qué trabajar. Pasamos las últimas horas de luz despejando escombros del comedor y estableciendo un refugio temporal dentro, usando materiales salvados para bloquear ventanas rotas y crear un espacio que pudiéramos calentar con un pequeño fuego. Días 142 y 143 los pasamos salvando todo lo útil de las ruinas. Mason encontró su escondite de munición intacto. 30 cartuchos que necesitaríamos si los asaltantes regresaban o si los infectados se volvían más activos. Yo descubrí reservas de comida que habíamos enterrado en la nieve antes de evacuar, conservas y carne seca que habían sobrevivido congeladas. Evangeline recuperó suministros médicos del barracón destruido, vendas y antibióticos aún sellados en recipientes impermeables. Reunimos herramientas y materiales de construcción. Cualquier cosa que pudiéramos usar para reconstruir un refugio antes de que llegara la próxima tormenta. El trabajo era agotador pero con propósito.
dándonos algo en qué concentrarnos además de todo lo que ya habíamos perdido. Mason era diferente ahora, más callado pero más enfocado, como si perder el campamento y casi perdernos hubiera reiniciado algo en él. Organizó la operación de salvamento con eficiencia militar, asignó tareas y revisó nuestro progreso, y yo estaba agradecido de que volviera a liderar. Evangeline trabajó, a pesar de su hombro en curación, clasificando suministros y creando listas de inventario, su formación veterinaria, haciendo la metódica para la organización. El día 144, comenzamos la reconstrucción real. El comedor se convirtió en nuestra prioridad, el único edificio con paredes intactas y un techo que podía repararse. Pasamos 2 días arreglando el techo con láminas de metal salvadas, sellando huecos en las paredes con barro y tela, instalando la estufa de leña del barracón destruido. Al anochecer del día 145, teníamos un espacio resistente a la intemperie, que era más cálido que cualquier lugar en el que nos habíamos refugiado desde diciembre. Y dormir sin tiritar durante la noche se sentía como un lujo. Día 146, todo cambió. Mason estaba afuera recogiendo leña cuando gritó para que fuéramos rápido. Evangeline y yo agarramos los rifles y salimos corriendo, esperando asaltantes o infectados. Pero en su lugar, encontramos a Mason de pie con un adolescente, quizás de 16 años, delgado y exhausto, cargando una mochila que parecía pesar más que él. El chico tenía las manos en alto mostrando que no estaba armado, y preguntaba si Mason Reed estaba aquí, si había encontrado el campamento correcto. Y el chico dijo que era Kyle Reed, el sobrino de Mason de Tucson, que había estado viajando al norte durante 2 semanas buscando a su tío. La familia de Kyle había sobrevivido al brote juntos, sus padres y su hermana menor. Pero hacía 2 semanas, un grupo de asaltantes había atacado su refugio en Tucson. Sus padres y su hermana no lo lograron. Kyle había escapado y recordaba que su tío había hablado de ir a las montañas del norte si las cosas se ponían mal. Así que había caminado más de 130 kilómetros a través del páramo invernal, siguiendo cualquier señal de supervivientes hacia el norte. Ver a Mason reunirse con su sobrino fue la primera vez que lo vi mostrar emoción real desde que perdió a Hannah. Agarró a Kyle y lo sostuvo durante un largo tiempo. Y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas congelándose en sus rostros. Kyle era la única familia que le quedaba a Mason en el mundo. Y encontrarlo vivo después de todo lo que habíamos perdido, se sintió como si el universo nos devolviera algo. Metimos a Kyle adentro. Le dimos la mejor comida que pudimos hacer con nuestros limitados suministros y escuchamos mientras nos contaba sobre su viaje y lo que había visto. Kyle tenía información que cambiaba nuestros cálculos sobre el futuro. Se había encontrado con otros supervivientes en su camino al norte, pequeños grupos que viajaban juntos, y todos habían mencionado un asentamiento que se estaba formando cerca de la frontera con Utah, a unos 100 kilómetros de nuestra posición. Un lugar llamado Nuevo Hastings, donde quizás 30 o 40 personas se habían reunido, organizadas y defensivas, comenzando a plantar cultivos y construir estructuras permanentes. Estaban aceptando supervivientes que pudieran contribuir, que tuvieran habilidades o suministros o simplemente voluntad de trabajar, construyendo algo que podría durar más allá del invierno hacia lo que viniera después. Mason le preguntó a Kyle por qué no había ido allí en lugar de buscarnos a nosotros. Y Kyle dijo que necesitaba encontrar a su tío primero. Necesitaba saber si algún miembro de su familia había sobrevivido antes de unirse a extraños. Pero ahora que había encontrado a Mason, quizás podrían ir a Nuevo Hastings juntos. Unirse a una comunidad real en lugar de luchar solos. Podía ver a Mason considerándolo, sopesando los riesgos del viaje contra la posibilidad de ser parte de algo más grande que la mera supervivencia.
Día 147. Discutimos qué hacer con Nuevo Hastings. El asentamiento era real. Kyle había conocido gente que había estado allí y podía describir la ubicación y el liderazgo. Pero 100 kilómetros a finales del invierno aún era peligroso, y acabábamos de terminar de reconstruir el refugio en el campamento. Evangeline argumentó que deberíamos esperar hasta la primavera, dejar que el tiempo mejorara y nuestros suministros aumentaran antes de intentar el viaje. Mason estuvo de acuerdo. Dijo que no estábamos listos para movernos aún, que necesitábamos estar más fuertes y mejor equipados antes de intentar llegar a Nuevo Hastings. Pero también acordamos que lo exploraríamos en primavera. Enviaríamos un pequeño equipo para verificar la información de Kyle y ver si unirse al asentamiento tenía sentido. El campamento podía sostenernos por ahora, especialmente con 4 personas trabajando juntas para cazar, recolectar y mantener el refugio. Kyle trajo habilidades que necesitábamos. Había hecho supervivencia en la naturaleza con su padre y sabía rastrear y atrapar mejor que cualquiera de nosotros. Tener una 4ª persona duplicaba nuestra capacidad. Significaba que podíamos hacer guardias y cazar simultáneamente, y realmente tener tiempo para descansar. Día 148, la nieve dejó de caer y la temperatura subió a 4 grados durante el día, volviendo a bajar a 0 por la noche. El invierno terminaba lentamente pero definitivamente, y podíamos sentir el cambio de estación. Vimos gansos volando al norte en formaciones sobre nuestras cabezas. La primera migración de vida silvestre que habíamos presenciado desde el otoño. Los arroyos corrían con el deshielo, el bosque cobrando vida con los sonidos del agua, los pájaros y el viento a través de las ramas desnudas. Y los infectados estaban muriendo no por violencia, sino porque sus cuerpos finalmente cedían. Después de 5 meses de daño viral, encontramos 3 cuerpos de infectados cerca del campamento ese día, colapsados en el barro e inmóviles. Evangeline los examinó y confirmó que habían muerto por fallo orgánico. El virus había consumido todo lo que los cuerpos podían proporcionar. Estimó que los infectados móviles restantes estarían muertos en unas semanas, sus sistemas demasiado dañados para continuar. La amenaza que había definido el brote moría naturalmente, asesinada por su propio éxito en propagarse, y habíamos sobrevivido lo suficiente como para verlo suceder. Día 149. Celebramos algo parecido a un consejo. Los 4 sentados alrededor de la estufa de leña en el comedor reconstruido, discutiendo planes para la primavera y el verano. Mason quería concentrarse en hacer el campamento autosuficiente, plantar huertos, mejorar los edificios y almacenar suministros. Kyle sugirió que estableciéramos contacto con Nuevo Hastings, quizás intercambiar bienes o información, incluso si no nos uníamos a ellos de inmediato. Evangeline quería documentar todo lo que habíamos aprendido sobre la infección, crear un registro para quien viniera después de nosotros. Y yo quería seguir grabando, seguir contando la historia de cómo sobrevivimos para cualquiera que pudiera escuchar. Tomamos decisiones esa noche sobre nuestro futuro. Nos quedaríamos en el campamento maderero hasta la primavera, reconstruiríamos adecuadamente y estableceríamos producción de alimentos. Para el verano, enviaríamos exploradores a Nuevo Hastings para verificar el asentamiento y establecer relaciones. Seguiríamos monitoreando la población infectada y documentando su declive, y seguiríamos buscando otros supervivientes, dejando marcas y señales de que había gente amigable aquí, que la comunidad era posible. Ya no solo estábamos sobreviviendo, estábamos planeando un futuro más allá de la mera existencia. Día 150, hoy, marca exactamente 5 meses desde que comenzó el brote. Estoy haciendo esta grabación desde un refugio reconstruido con otros 3 supervivientes y el invierno termina a nuestro alrededor. El
El viaje desde ese apartamento en Phoenix hasta este campamento de montaña costó más de lo que puedo describir fácilmente. Miles Carter y Hannah Reed, y Nathan Walker y Leo Anderson, y Connor Hayes y Rachel Hayes, todos muertos porque intentaron sobrevivir junto a mí. Pero también la doctora Emily Carter en su centro de investigación, y Tyler Grant en el edificio de oficinas, y Rebecca Sloan, que se rindió, y Sarah Whitman, que se convirtió en algo más, y Daniel Frost, que fue la primera persona que vi morir. Todos ellos parte del precio que la humanidad pagó por el brote. Pero aún estamos aquí, 4 personas que se negaron a rendirse, incluso cuando rendirse parecía racional. Mason Reed, que perdió a su esposa y siguió liderándonos. Evangeline Potter, que sobrevivió sola y aportó conocimientos médicos que necesitábamos. Kyle Reed, que caminó 130 kilómetros a través del invierno para encontrar a su tío. Y yo, Evan Mercer, que comencé como consultor de informática en Phoenix y me convertí en alguien que sabe cómo sobrevivir en la naturaleza, que aprendió que documentar la caída podría ser tan importante como sobrevivir a ella. Los infectados están muriendo naturalmente, justo como predijo la doctora Carter. Sus cuerpos incapaces de sostener el virus por más de 5 o 6 meses. Para el verano, podría no quedar ningún infectado activo. Solo cuerpos y recuerdos y el mundo que dejaron atrás. Pero los humanos sobrevivieron. No muchos, pero suficientes. Y estamos comenzando a construir de nuevo en lugares como Nuevo Hastings. El apocalipsis está terminando lentamente, y lo que viene después depende de nosotros.